la presentación? Deditos. Sí, doctora. Sí, súper, ya. Entonces, vamos a hablar de la glándula tiroides que, bueno, todos sabemos dónde está ubicada, ¿no es cierto? Ay, la cámara, porque si no esta tontera se pone lento. Ya. Entonces, más o menos todo el mundo sabe dónde existe, ¿cierto? Dónde está ubicada. Ahora, el asunto es que, para variar, tenemos toda la gama de patologías que pueden existir en la tiroides como muy parecidas a las que existen en los otros órganos, ¿ya? Las alteraciones congénitas, las alteraciones inflamatorias y por tanto las lesiones neoplásicas, las benignas y las malignas. Por lo tanto, cuando uno se hace el esquema para el diagnóstico diferencial y el análisis de un caso clínico, uno dice, ok, ¿esto qué es lo que es? ¿Es algo benigno? ¿Algo maligno? Si es benigno, ¿es inflamatorio o es una alteración congénita? Si es maligno, bueno, o sea, si es una neoplasia, es benigna o maligna. Si es maligna, y hace uno las disquisiciones al respecto. Ojalá todo fuera tan fácil, porque sería más fácil tratar a los pacientes, pero las cosas no son tan claras a veces. Y aquí agregamos una patología que también suele verse en la parte ginecológica en el útero y yo diría en la gran mayoría de todos los órganos endocrinos, ¿ya? Porque la sobreproducción de hormona o la atrofia o la disminución de la producción de la hormona va a producir un cuadro clínico y va a producir un cuadro clínico que nosotros tenemos que ser capaces de tratar de identificar, ¿ok? Pero como el sistema endocrino es una cosa que, claro, tiene un órgano anatómico que está ubicado en tal parte, ya sea páncreas, sea hipófisis, sea tiroides, etcétera, hay un órgano, ¿cierto?, que nosotros podemos identificar. Pero su acción o su accionar involucra a todo un sistema, ya a todo el organismo. Por lo tanto, vamos a tener sintomatología o signos que no van a ser específicos de un lugar. Por ejemplo, se nos tapó la vía biliar, ¿cierto? O por distintas razones, cálculo, cáncer, alteración congénita o cualquiera de las cosas que nosotros ya conocemos. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar una ictericia, ¿cierto? Nos va a hacer crecer el hígado, ¿cierto? Nos puede producir alteraciones hepáticas, ¿sí? Ya, pero siempre está ahí, en esa zona. A diferencia de la tiroides, por ejemplo, que nos va a dar cuando hay una sobreestimulación o sobreproducción de la hormona, nos va a producir todo un cuadro hipertiroideo que involucra corazón, sistema nervioso, sistema ocular en algunas oportunidades, sistema esquelético. ¿Me entienden? Esa es la diferencia que tienen en general todas estas alteraciones endocrinológicas. Ahora bien, y ahí es entonces cuando nosotros empezamos a hablar de los cuadros hiperplásicos, cuando empezamos a hablar de los cuadros atróficos, etcétera, 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 ¿ya? Y lo otro es que morfológicamente, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, acá es como lo que ocurre cuando las estructuras glandulares se atrofian. Cuando las estructuras glandulares se atrofian, pueden disminuir de tamaño, ¿sí? Pueden tener un epitelio más bajo, es decir, más pequeño, cambiar su forma, pero también pueden crecer y volverse quísticas, ¿ya? En el endometrio pasa mucho, la próstata pasa mucho, ¿ya? Cada vez que se atrofian se vuelven quísticos, es decir, empiezan a agrandarse porque ya no hay nada que las detenga dentro de su esquema, la membrana basal
ya ya las células más bien se vuelven bajas, ¿cierto? Ya no son redonditas, ovoides y qué sé yo. Aquí son más bien planas, empiezan a revestir toda una cavidad quística. Y cuando ocurre eso, y ocurre este tema de la atrofia, habitualmente lo que pasa es que hay una disminución de la producción de la hormona. Por lo tanto, nosotros podemos tener una, entre comillas, hiperplasia nodular de la tiroides, pero el cuadro clínico es un hipotiroidismo. Y eso ocurre porque, claro, aumentan inicialmente, antes con los cuadros de hipertiroidismo, aumentan el número de los folículos y aumentan el número de los folículos básicamente, y se produce la hiperplasia. Pero de tanto fabricar hormonas y de tanto producir y de estar tanto rato produciendo estas hormonas, los folículos se empiezan a atrofiar. Cuando eso ocurre, empieza a agrandarse el folículo, ¿ya? De tal manera que, porque trata de producir igual la hormona, pero ya no le da, ¿ok? Entonces, ese folículo empieza a dilatarse, a dilatarse, a dilatarse, de tal manera que produce un quiste. Y esos son los quistes que ustedes van a revisar o ver en la clínica, ¿ya? Cuando ya la hormona o ya la glándula no sea capaz de producir la hormona necesaria para la función que está destinada, ¿ya? ¿Quedó más o menos clara esa parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Deditos? ¿No? Ya, bueno, espero que le haya quedado claro. Si no quedó claro, lo vamos a volver a decir. Bueno, y acá vamos a revisar lo más importante, ¿ya? Y al igual que en el riñón, porque algunos sí los vamos a revisar y les voy a decir claramente cuál es la importancia que tienen, porque al igual que todas las neoplasias, hay algunas benignas que se parecen a las malignas y que hay que encontrar ciertas claves que más que ustedes, porque lo más probable es que ustedes ninguno se dedique a la patología, pero sí clínicamente cuando lean el informe entiendan cuál es la clave diagnóstica y por qué les están diciendo lo que les están diciendo. ¿Ok? Si no está escrito, ustedes se acercan al patólogo y le dicen, oye, te faltó esto, o cómo estaba esto, ¿por qué le pusiste esto? ¿Sí? ¿Ya? Para que haya una buena comunicación entre todos. Vamos a empezar con las anomalías congénitas y básicamente por dos razones, porque siempre son las primeras en todos los capítulos, y segundo, porque estas anomalías congénitas, entre comillas, nos pueden llegar a producir más de algún problema. El primero de ellos es el tiroides heterotópico. Y ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque hay que recordar que en la embriología, si alguno de ustedes se recuerda, hay todo un trayecto de las glándulas que empiezan a producirse en algún sector del embrión y empiezan a transitar hacia su lugar definitivo. Bueno, eso le ocurre a la glándula, ya al tiroides. Entonces, como se ubica en la parte baja a nivel embrionario, perdón, en la parte alta, y empieza a descender hacia la parte baja, donde finalmente va a tener su ubicación normal, puede llegar a quedar tractos o pequeños fragmentos de tejido tiroideo en el trayecto, ¿ya? Por lo tanto, a veces algunas masas o algún nódulo que la gente se pueda palpar o al examen clínico se pueda detectar, puede corresponder a tejido tiroideo, ¿ya? Eso, digamos, como para tenerlo en mente cuando uno hace el diagnóstico diferencial, un diagnóstico diferencial de una masa cervical de la línea media, porque estos se ubican en la línea media, ¿ya? Y el otro tema es que puede dar patología tumoral. Como es tejido tiroideo normal, tiene la misma chance de producir lesión neoplásica benigna y maligna que la tiroides normal.
¿ya? Y podemos llegar a encontrar lesiones papilares, carcinomas papilares o adenomas foliculares ubicados en esta zona, sublingual, en la hipofaring, ¿cierto? Y en el trayecto prefaringia, etc. Y también podemos tener hiperplasia de las células C que van a producir un tipo de hormona distinto que nos va a producir alguna alteración clínica que va a ser acorde a la producción de esta hormona. Otra cosa que podemos encontrar es el quiste del conducto tirogloso. El conducto tirogloso, en el fondo, es una fístula, ¿ya? Que persiste, ¿ya? El asunto que es como un tubo, ¿ya? Igual es un tubo, es un vestigio de que queda como, no es tejido tiroideo propiamente tal, tiene algunos folículos, pero es como una formación tubular, que tiene algunos folículos, pero tiene que tener esta formación tubular. Por eso que es como una fístula, porque llega desde el lugar donde quedó el vestigio hasta donde se ubica la glándula propiamente tal. El asunto es que este quiste de tirogloso puede acumular secreciones en su interior de tal manera que produce una masa nodular ubicada en la línea media. Normalmente miden entre 2 a 3 centímetros de diámetro. Pueden estar fijas. Cuando ustedes en alguna parte les van a enseñar que los nódulos cervicales, si están fijos, uno podría empezar a asustarse porque puede ser un ganglio que está produciendo algún tipo de fibrosis, etcétera, adherencia. Pero también hay que recordar línea media tiroides. Y en el tiroides tenemos el tiroides heterotópico y el conducto del tirogloso, que se ubican en la línea media. Este se ubica más bien en la región baja del cuello, más cercana a la glándula tiroides, porque es como el vestigio que va quedando, es como el caminito, ¿ya? Puede tener infiltrado linfocítico, puede tener cualquier cosa que pueda tener la tiroides, ¿ya? Básicamente es lo mismo, porque tiene folículos tiroides. Y estas lesiones, en el caso de tener problemas de infecciones ya superpuestas, pueden generar cuadros de absceso. Es decir, si ustedes tienen un absceso en la línea media, primero que tienen que pensar en un quiste del tirogloso que se sobreinfectó, porque todos los otros tipos de infecciones abscedadas son ganglionares y los ganglionares están más hacia lateral, los distintos grupos linfáticos. Entonces, en la línea media tienen que pensar en esto. Tiene una pared quística, ¿cierto? Y en el interior está este material gelatinoso, ¿cierto? Que básicamente es coloide, ¿ya? La histología, vemos la parte quística, ¿cierto? De este conducto, porque este conducto está revestido por un epitelio clásicamente de conducto, que es un epitelio alto. A veces tienen cilo, pero no siempre. Puede ser pseudoestratificado, columnar o bien bajo si es que tiene glándulas secretoras. Puede tener epitelio intestinal, o sea, un tipo de metaplasia intestinal. Aquí tenemos el infiltrado inflamatorio folicular, ¿cierto? Y aquí tenemos restos de tejido tiroideo, ¿ok? Puede existir como puede no existir el tejido tiroideo y aún así se llama quiste tirogloso, ¿ya? No es sine qua non para el diagnóstico. Bueno, ahora entramos al capítulo de las inflamaciones. Termina en itis, por lo tanto es una inflamación del tiroides. Puede ser las clásicas, infecciosa, desconocida o autoinmune. Si se fijan, son las mismas cosas que le puede pasar a cualquier parte de los órganos del sistema llamado humano. Ahora, las tiroiditis, o sea, las infecciosas pueden ser, o en general, claro, uno tiende más a hablar de las infecciosas, ¿cierto? Cuando habla de las tiroiditis agudas.
Pero dentro de las autoinmunes, uno puede decir tiroiditis crónica, pero tener cuadros sobreagregados de reagudización. Acuérdense de eso, siempre ocurre también. Ahora, la tiroiditis aguda, infecciosa, sola, sin más otra cosa, son cuadros muy violentos, ya aparece un dolor intenso, rápido, aumento de volumen, fiebre, y habitualmente son causados por estreptococo, ¿ya? Las que no tienen esta evolución son más bien subagudas, o sea, lentas, no tienen este episodio o este comienzo violento con fiebre alta, dolor, decaimiento, etc. Y son más larvadas en los días, es decir, aparece un pequeño malestar, dolor, uno va a decir, me duele la garganta, ¿ya? Habitualmente son subagudas o crónicas, ¿ya? Se observa el aumento del volumen glandular, pero no hay un dolor tan intenso como en el cuadro de la tiroiditis aguda, que es un dolor muy, muy intenso, ¿ok? Vámonos, tampoco son tan frecuentes, habitualmente son poco frecuentes. Vamos a hablar ahora de las crónicas. De las crónicas existen, vamos a revisar, me parece que 3, ¿ya? La primera de ellas es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué? Porque esta es una de las autoinmunes más importantes, más comunes y que ha ido en aumento últimamente. Está mediada por anticuerpos, ya produce una destrucción de la glándula porque es un proceso inflamatorio crónico, ya. Por lo tanto, el infiltrado inflamatorio va a ser, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el infiltrado inflamatorio? ¿No? Estoy hablando sola, parece. No, Doc, acá estamos, perdón. Ah, ya, qué bueno saber que están acá. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, ya vamos a revisar lo que lo que se ve. La causa más frecuente de hipotiroidismo, ¿por qué? Porque hay todo un proceso inflamatorio que se destruye y obviamente va a haber cuadros de reparación. Si hay cuadros de reparación hay fibrosis y por lo tanto va a haber destrucción del tejido de base, ¿ya? Entonces, es la causa más frecuente de hipotiroidismo y generalmente se ve en mujeres. Este rango que sale acá, 45 a 65 años, la verdad es que ha ido bajando un poco, ¿ya? Y bastante. Habitualmente, en el caso cuando se ven los hombres, la edad es mayor, ¿ya? Se ven mujeres jóvenes, ¿cierto? Pero si se ven hombres, que es menos frecuente, se ven hombres de mayor edad. Puede afectar a los niños y ser causa del bocio endémico. ¿Cómo se ve esta tiroiditis Hashimoto? Se ve con un aumento del tamaño glandular, es decir, la glándula al palparla está aumentada de tamaño, no duele, pero el aumento de tamaño no es simétrico, ¿ya? Entonces ahí uno dice, oh, ¿cuáles son las causas de aumento de tamaño glandular asimétrico? Una tiroiditis Hashimoto, ¿ya? Tampoco se le ven nódulos claramente. Se puede asociar a nódulos, pero no se le palpan claramente los nódulos, ¿ya? Habitualmente se ven los nódulos en etapas tardías, ¿cierto? Y en la ecografía. Habitualmente empiezan con un cuadro de hipertiroidismo porque el folículo se ve obligado a aumentar la producción, porque se empieza a destruir, entonces se muere un compañero y el otro le sigue tratando de hacer la pega del que está out y el propio. Entonces hay una sobreestimulación de la glándula. El hipotiroidismo va apareciendo en forma gradual, por eso que la tiroiditis Hashimoto hay que estarla controlando. ¿Cuál es el tema? Es que así como aparece este tipo de enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis Hashimoto, también existen otros tipos asociados
de enfermedades autoinmunes, lupus, diabetes tipo 1, etc., enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Puede estar localizado, es decir, el aumento de volumen en un solo lóbulo localizado, grande, un nódulo grande puede dar y hacer sospechar una neoplasia, sobre todo en las imágenes. Se puede observar cuadros de tirotoxicosis, es decir, aumento, una producción muy importante de glándulas que se vacía rápidamente al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y produce una liberación de hormonas y un alza muy importante que puede producir un cuadro clínico bastante grave, ¿ya? Y menos probablemente puede producir linfomas, ¿ya? Porque acuérdense que son linfocitos los que producen este aumento de volumen, y tener mayor predisposición al carcinoma papilar del tiroides, que es una de las lesiones neoplásicas malignas más frecuentes en mujeres jóvenes, entre otras, obviamente. ¿Cómo se ve? Bueno, ya dijimos, un tiroides aumentado de tamaño, ¿cierto? Es más bien asimétrico, siempre hay un lóbulo que está con mayor tamaño, ¿cierto? Y si le hacemos un corte transversal a la glándula, lo que vamos a ver es esta presencia de estos lobulaciones, ¿cierto?, en la superficie, porque este es un corte de superficie homogénea, no debería tener quistes, no debería tener hemorragia, nada, salvo estas áreas que son típicas del tiroides, estas más rojitas así, que son el con brillo coloideo que se llaman, son parduzcas, pero en la tiroiditis Hashimoto aparecen estos lobulitos, estas nodulaciones. Ahora, a veces puede tener una cápsula o el engrosamiento de la cápsula propia del tiroides. Ouch. ¿Y qué son esos lobulitos? ¿Qué son estos lobulitos amarillos, amarillentos, pardo amarillentos, cierto? No son más que la presencia de estos folículos linfoides con sus centros germinales. Aquí tenemos el tejido tiroideo, ¿cierto? Que se ve más rosadito de lo normal, ya vamos a ver por qué. Y acá tenemos los folículos tiroideos con sus centros germinales y se ven normalmente así de bonitos, ¿ya? Es un infiltrado inflamatorio bastante importante, ¿ya? Pero son normales, ¿ya? No se ven linfocitos aumentados de tamaño, ni atípicos, ni nada de eso. Ustedes saben que donde van los linfocitos normalmente van las células plasmáticas, por lo tanto es dable a encontrar algunas células plasmáticas incluidas, ¿ya? Ahora, el asunto es que estos folículos que uno ve más o menos conservados se empiezan a atrofiar, ¿ya? Y el citoplasma se empieza a volver más rosadito, por eso tiene este aspecto más rosado el tiroides. Y eso es un cambio granular citoplasmático que se llama oncocítico, cambio oncocítico, o las células foliculares se transforman en las células de Hutton, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque en algún minuto pueden llegar a producir una neoplasia por sí solas, ¿ya? Ahora, lo importante acá es tener en cuenta que esta inflamación, toda esta inflamación puede hacer crecer la glándula, de hecho lo hace crecer, pero no traspasa nunca la cápsula de la glándula, ¿ok? Eso tienen que tenerlo claro. Nunca traspasa la glándula, la cápsula, ¿ok? No se sale el infiltrado inflamatorio hacia el tejido extratiroideo. Y lo otro que ocurre una vez que ya la inflamación, entre comillas, pasa, no traspasa, etc., es la reparación. Y como les dije, la reparación va a empezar a producir estas bandas de fibrosis que a la larga van a favorecer que aparezcan aún más estos nodulitos. Ahora, no se ve tan así cuando tiene fibrosis, ya se ve más dura. Aquí todavía yo si la toco se ve como, nosotros le llamamos como la consistencia de la carne del pescado, ¿ya? No sé si alguna vez, pero cruda, no cocida.
se siente, es como que fuera liviana, pero en realidad no es tan liviana. Cuando está con fibrosis, cuando ya tiene estos lóbulos, de verdad ya es más goma de borrar, ¿ya? Y estos son los cambios oncocíticos que uno ve en las células foliculares, es decir, una célula que aumenta de tamaño, aumenta de citoplasma, se vuelve más granular y más eosinofílico. Y estos son los cambios oncocíticos. ¿Cuál es el tema con esto? Es que el núcleo también se ve afectado y también crece y se vuelve más atípico. Si ustedes se fijan acá, bueno, no hay con qué compararlo, pero tienden a ser más feos, se vuelven más irregulares. Miren así como que empiezan a tener lobulaciones, la cromatina se vuelve más sal pimienta, ¿ya? Aquí está más clarito, ¿cierto? Pero ninguno de esos cambios que yo les acabo de mencionar significa que está sufriendo algún tipo de transformación neoplásica, ¿ya? Sino que solamente son cambios reactivos. Para que yo diga que eso es neoplásico, tiene que tener otras características que vamos a revisar al final. Ahora, obviamente existe la tiroiditis linfocítica, que es distinta a la tiroiditis Hashimoto. Ambas dos, esta también, tiene un infiltrado inflamatorio crónico, o sea, de tipo linfocitario. En general esta también es subaguda, también indolora, pero el hipertiroidismo que se manifiesta es un poco menor al del Hashimoto. Generalmente se relaciona con los cuadros postparto, ¿ya? Puede producir aumento de tamaño glandular con bocio o no, o sea, puede haber o no un gran aumento de tamaño. También se ve en adultos, mujeres ya mediana edad. La diferencia está que es una variación, a ver, dicen los entendidos que la linfocítica es una variación de la tiroiditis Hashimoto, ¿ya? Porque se generan anticuerpos muy similares en ambos dos tipos de inflamación, ¿ya? O el antecedente o la relación con alguna enfermedad de tipo autoinmunitario hay dando vuelta, ¿ya? Es como lo que nosotros le llamamos que hay un ambiente inflamatorio, hay un ambiente autoinmunitario. El asunto es que esta en general tiende a ser más regresiva, tiende a poder como tratarse y pueden o no evolucionar a un hipotiroidismo, ¿ya? Ahora, es como más buenita, es como más benévola, entre comillas. Todo es como leve, ¿ok? Puede evolucionar a un hipotiroidismo, pero puede que no lo haga, ¿ya? La histología es similar a la tiroiditis Hashimoto, porque piensan que viene de ahí, ¿ya? Pero la diferencia está en esto. No tiene, la tiroiditis linfocítica, su evolución es sin presencia de fibrosis. No hay estas lobulaciones que yo les acabo de mencionar, producto de la fibrosis. Y tampoco tiene las células de Hartle, tampoco tiene las células de oncocíticas. ¿Ok? Es una inflamación y en general es una inflamación leve, no es tan mayoritaria. Si tiene hiperplasia nodular, probablemente sea por la evolución del hipotiroidismo, pero tampoco es demasiado importante, ¿ya? Por eso piensan que deriva de ahí, que es como un Hashimoto más benigno, más leve, ¿ok? Y otra que vamos a revisar es la tiroiditis granulomatosa de Kerbein, que es menos frecuente que la de Hashimoto, pero esta la vamos a revisar y contar un poquito porque hay que hacer varios diagnósticos diferenciales con esta, ¿ya? Normalmente tiene relación con infecciones virales, así es como aparece,
También tiene un volumen, aumento de volumen variable, es asimétrico. La cápsula, al igual que la del Hashimoto, también está intacta, pero puede estar adherida a estructuras adyacentes, pero no por la inflamación, sino que seguramente por la fibrosis que se puede producir, la reparación, etcétera, pero no es que la inflamación salga a través de la cápsula, ¿ya? Pero lo más importante es el diagnóstico diferencial de esta, que con la lesión tumoral, obviamente, porque hay un aumento del volumen de la glándula, y por la tiroiditis por palpación. Es como cuando uno hace RCP, que no hay que ser tan efusivo porque si no puede fracturar la costilla y producir un neumotórax, ¿cierto? O un hemotórax. Aquí, al ser tan efusivo, se pueden romper los folículos y al romperse los folículos empieza la liberación del contenido y producirse todo este tipo inflamatorio, donde hay una reacción a cuerpo extraño, por lo tanto va a haber una célula gigante multinuclear, ¿ya? Habitualmente se tratan con antiinflamatorios, ¿cierto? Porque tampoco es un gran dolor, una gran molestia, solo el aumento del volumen. Y puede no quedar ninguna secuela, ¿ya? Pero aquí lo importante es el diagnóstico diferencial, o sea, en el fondo tener en mente que existen los granulomas por palpación y yo los he visto, no es que uno los invente, ¿ya? Pero afortunadamente eso tiene reparación y no hay secuelas. Y por último, la tiroiditis de Redel. ¿Y esta por qué? ¿Por qué revisarla? Porque es bien infrecuente, pero el problema de esta es que produce una fibrosis muy intensa que afecta la tiroides y las estructuras adyacentes. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que esta inflamación sí se sale a través de la cápsula del tiroides. Entonces produce todo un empastamiento cervical en la tiroides y en los tejidos adyacentes. Entonces se pone una masa generalmente dura, pétrea, ¿cierto? En la línea media, en la zona de la tiroides. Y la verdad es que un clínico cuando toca eso, y sobre todo los cirujanos, lo primero que piensan es que es una lesión neoplásica maligna. Afortunadamente es muy infrecuente y se relaciona hay que tenerla en mente porque se relaciona con la fibrosis idiopática en el retroperitoneo. Mujer joven con fibrosis retroperitoneal, igual toquen el cuello por si acaso, ¿ya? Porque también puede estar produciéndose allí alguna lesión y viceversa. O sea, si hay una fibrosis importante, es raro, lo sé, pero dentro de las cosas que tienen que pensar son estos tipos de lesiones fibróticas o de fibrosis que no son malignas per se, pero pueden llegar o a simular un carcinoma o bien a comportarse en forma agresiva en el sector donde están ubicadas, ¿ya? Entonces, si tenemos una fibrosis importante cervical, también tengo que pensar en fibrosis en otra parte del organismo y dentro de ella, mujer joven, retroperitoneal, ¿ya? Y lo otro es estar en la relación con esta enfermedad última de la IgG4 que, escucha que está de moda. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Bueno, aquí tenemos unas imágenes, si ustedes se fijan, la fibrosis es bastante más intensa, también hay infiltrado inflamatorio, pero menos que la tiroiditis Hashimoto, pero la fibrosis es mucho más. No están las células de Hartle, sino que en realidad estas células foliculares se vuelven como reactivas. ¿Y qué significa que sean reactivas? El citoplasma se les empieza a poner más pálido, ¿ya? Tanto así que a veces llega a ser hasta vacuolado, blanquistas. Ok. ¿Dudas? ¿No? Súper. Ya. Vámonos al bocio simple, no tóxico, el bocio difuso. Ahora, todas estas denominaciones,
bocio endémico, bocio difuso, bocio nodular, etc., son definiciones más bien clínicas. Esto tiene su contraparte o su correlato morfológico. Entonces, cuando ustedes les digan, no, es que la señora tiene un bocio, un nódulo en el contexto de un bocio difuso. Ok. Yo me pongo a pensar, ok, tiene un bocio difuso, pero tiene un nódulo. ¿Qué probabilidad hay de que eso sea, por ejemplo, una hiperplasia nodular del tiroides? Altísima. ¿Qué posibilidad hay de que sea un nódulo neoplásico por un carcinoma papilar? Altísima, porque es un nódulo. Después otro clínico le dice, no, es que esta señora tiene un aumento de volumen difuso, bilateral o, claro, o sea, difuso simétrico, eso quise decir, simétrico, con múltiples nódulos. Ok, entonces, ¿qué posibilidad hay de que eso sea una hiperplasia nodular del tiroides? Altísimas, 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 altísimas. ¿Qué posibilidad hay de que sea un carcinoma papilar? Más difícil porque el carcinoma papilar habitualmente es un nódulo cuando no está metastizado. Pero existe la probabilidad, pero menos, ¿ok? ¿Qué probabilidad hay de que esto sea un adenoma folicular en el contexto de un bocio difuso? También puede ser. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Señora, tome, hágase una ecografía y me la trae. Probablemente vamos a tener que puncionarla, hacerle una punción a los nódulos según el informe que tenga de la ecografía. ¿Por qué? Porque la imagen va a ayudar mucho. La imagen es muy importante en el tiroides, así como en otros órganos. ¿Por qué? Porque el radiólogo, el ecografista, tiene varias técnicas como para saber o decir o postular o hacer la hipótesis diagnóstica de qué se trata ese nódulo. A veces hay nódulos predominantes que tienen ciertas características ecográficas que al radiólogo no le llaman mayormente la atención o no le hacen sospechar que sea maligno. Hay otras que sí hacen pensar que pudiera ser una lesión maligna, ¿ok? Por eso, si ustedes recuerdan, a principio de año, cuando veíamos los distintos tipos de formas de obtener tejido, yo les mostré por ahí algunas punciones por aguja fina que se hacen normalmente en el tiroides. Y nosotros podemos hacer alguna elucubración o hipótesis diagnóstica de qué tipo de lesión estamos hablando. Los ecografistas tienen, y también les dije en algún minuto, que todo el lenguaje técnico médico tiende a tratar de ser organizado, así como el TNM, por ejemplo. Si yo digo, no sé, un T1, T1N1MX, ustedes más o menos saben, un tumor más bien chico con ganglios tanto, tanto, y no sabemos la metástasis, ¿cierto? Bueno, los radiólogos o los ecografistas tienen también su propio lenguaje y se clasifican los nódulos qué tan sospechosos son de neoplasia o no neoplasia maligna. Entonces, si a mí me mandan una punción y le ponen TIRAT 3, no, menos, TIRAT 2 o TIRAT 1, chao, eso no lo punciono. Lo más probable es que sea benigno y sea una cosa neoplásica, o sea, hiperplásica o coloidea. Si me pone TIRAT 4, quiere decir que está sospechando que eso pudiera ser eventualmente una neoplasia, ya sea un adenoma folicular o un carcinoma folicular o un carcinoma papilar y que necesita sí o sí ser puncionado. ¿Ok? Entonces ahí viene la indicación de la punción. Se manda la punción, como ustedes ya saben, con una muestra de tejido, ¿cierto?
con células sueltas, o sea, de tejido, y una citología que es con células sueltas. Y con eso yo armo un diagnóstico, ¿ok? Ya. Ahora, aquí es donde más se usa, ya en la tiroides, se usan otros órganos también, pero aquí es donde más indicación tiene, ¿no? Junto con otras biopsias que se toman también en otros órganos, pero acá se hace mucho porque ayuda a establecer un protocolo de acción. Si yo voy y le informo al TIRAT4, le digo, no, sabes que esto es un Bethesda 2, chao, el Bethesda 2 tiene control como en 5 años más. Estoy inventando un poco porque no me acuerdo, pero sí hay un protocolo de acción. Si yo le informo un Bethesda 3, el endocrinólogo o el radiólogo está obligado a volver a puncionar a esa paciente, ¿ya? Si yo le informo un Bethesda 4, es probable que tenga que ir a una intervención quirúrgica. Si yo le informo un Bethesda 5, es porque tiene un presunto carcinoma papilar. Si yo le informo un Bethesda 6, quiere decir que es un papilar y tiene que ir a cirugía. ¿Entienden la importancia que tienen los PAF? O sea, las punciones por aguja fina, porque determinan conducta. ¿Ok? Ahora, entonces, lo que más habitualmente se funciona son los bocios nodulares, los aumentos de volumen nodulares, todos los nódulos sospechosos. Y entonces hay que tener claro que los bocios en general tienden a tener una evolución. No parten siendo bocios hiperfuncionantes siempre. Y se mantienen siempre como nódulos hiperfuncionantes. No, tienden a ser hiperfuncionantes, después hay periodos en los cuales dejan de funcionar, vuelven a un estado eutiroideo, entre comillas, sino que no es más que una baja de la hormona, no es que la hormona ya esté bien o la glándula esté bien, no, sino que simplemente está disminuyendo su funcionamiento y probablemente va a terminar en un hipotiroidismo. Esto es igual que los videos. En un momento pasa una cosa, en otro momento pasa otro y en otro momento pasa otra. ¿Ok? Entonces, en los distintos estadios es cuando los médicos en el fondo tenemos que intervenir como para suprimir o mejorar la evolución de la enfermedad, ¿ya? Ahora, cuando tenemos estos estados hiperfuncionantes, habitualmente hablamos de una fase hiperplásica, donde hay un aumento del tamaño difuso y simétrico. Habitualmente los bocios difusos son simétricos, ¿ya? Las células cilíndricas son chicas, generalmente son apiñadas y tienen estas proyecciones pseudopapilares que ya las vamos a ver. En general la acumulación, nada aquí es uniforme, nada es igual en un folículo que en otro. Hay algunos que empiezan a crecer y hay en otros que no. Posterior a esto viene ya este proceso de involución, pero que puede llegar a producir lo que yo les digo, este estado eutiroideo clínico, ¿ya? Pero que a la morfología, la histología empieza a cambiar. Y esta célula que nosotros vemos, que aquí está, por ejemplo, redondita, ovoidea, grande, qué sé yo, empieza a disminuir. Esta producción de coloide que está acá, con todas estas burbujas que no son más que la hormona, la secreción de la hormona, empiezan a disminuir y empiezan a disminuir el tamaño de la célula, aumenta el tamaño del folículo y disminuye la producción del coloide. ¿Ya? Entonces, existe una enfermedad, que es la enfermedad de Graves, que son estados de hipertiroidismo endógeno, pero que se caracteriza por una triada. No todos los estados de hipertiroidismo significan una enfermedad de Graves. Tiene que tener la triada. Y la triada significa el hipertiroidismo, ¿cierto? Con un aumento de la glándula de forma difusa, ¿cierto?
y que se caracteriza por los temblores, porque las hormonas tiroideas producen temblores, ¿ok? De hecho, se usaban antes para bajar de peso, ¿cierto? Porque aumentaban el metabolismo, pero los temblores te los encargo. Era terrible. La oftalmopatía, que es otra de las características, que tiene un exoftalmo secundario por aumento del tejido retroauricular, y la dermopatía localizada, ¿ya? Tiene una incidencia máxima en mujeres entre los 20 y los 40 y está dada porque hay una producción de autoanticuerpos, otra vez estamos hablando de enfermedades autoinmunes, contra el receptor del TSH. Por lo tanto, simula los efectos de la hormona, dice, no, estamos bajitos, mentira, y aumenta finalmente la producción. Porque claro, la TSH dice, no, estamos bajitos, y resulta que la hormona, o sea, no le llega el estímulo a la glándula y la glándula dice, oh, no, estamos disminuyendo, produzcamos. Y empieza el cuadro hipertiroideo. Después van a ver la fisiología en la tarde. Bueno, y así se ve, pues. Es una glándula aumentada de tamaño, bastante aumentada de tamaño. Normalmente la glándula pesa entre 15 a 30 y puede llegar hasta pesar 150 gramos. Pero es un aumento de volumen difuso, homogéneo, ¿cierto? No hay inflamación, no hay unos nódulos claramente limitados, ¿cierto? Es simétrico, etc. Ahora, ¿cómo es con mayor aumento? Bueno, así pues. Lo que se genera es estas pseudopapilas que hablábamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Estas vacuolas que están pegaditas al epitelio folicular, como se ve ahí, que no es más que hormona lista para estar disponible, ¿cierto? Y las células foliculares están en tamaño adecuado. Ahora, posterior se puede llegar a producir esta inflamación crónica, ¿cierto? Con estos folículos linfoides sobreagregados. Uno podría decir, tiene una tiroiditis Hashimoto, pero aquí faltan dos cosas. ¿Qué falta? ¿Alguien me puede decir qué falta aquí como para que yo diga esto no es una enfermedad de Graves, sino que es una tiroiditis Hashimoto? Te lo dije recién. No recién. No tiene fibrosis, no tiene células de Hartle, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero llamar a esto con algún tipo de inflamación, es decir, con algún tipo de apellido terminado en itis, sería una tiroiditis linfocítica, ¿ok? Pero no es una enfermedad una tiroiditis de Hashimoto. Aquí hay una tinción de paz, donde ustedes pueden ver este intenso color violeta, no sé, rosado intenso, que es el coloide con estas vacuolas, ¿cierto? Donde está la hormona que se produce y se libera hacia el centro del folículo. Y las células foliculares, vean el tamaño, que son más bien grandes, ¿cierto? Estos no son cambios oncocíticos, ¿ya? Porque en esto es una tinción de paz. Y lo otro que como se describe, ¿cierto? Que hacia la luz del folículo con estas vacuolas y con lo que se va liberando hacia la luz del folículo, se le llama que tiene un aspecto festoneado, ¿ya? Eso yo la había bloqueado porque, digamos, es como para información clínica de lo que le ocurre a los pacientes con enfermedad de Graves, que a la larga pueden tener una hipertrofia cardíaca, ¿cierto? Isquemia, etc. Ahora,
estábamos en un bocio nodular, eutiroide, o sea, bocio nodular, difuso, bocio difuso sin nódulos, sin nódulos, ¿ya? Era todo parejito, así como yo les mostré en la fotografía, ¿cierto? Así como sale en esta fotografía. No hay formación de nódulos, es la superficie homogénea, ¿cierto? Simétrica, etc. Pero ¿qué pasa? Porque sí existe un bocio multinodular. Por lo tanto, quiere decir que de estos cuadros de bocios difusos, homogéneos, simétricos, etcétera, pasamos a bocios, es decir, aumento del volumen glandular, que es lo que significa la palabra bocio, el aumento del tamaño de la glándula. Pasamos de esto homogéneo, difuso, parejo, a algo que forma nódulos, que es multinodular, que puede tener un nódulo o varios. ¿Ok? ¿Cómo pasamos de esto homogéneo a lo otro a formar nódulos? Bueno, bien simple, pues. De episodios repetidos de hiperplasia, trabajando constantemente hasta que el folículo se cansa y genera cuadros de involución. ¿Ya? Acuérdense que la hiperplasia era el aumento del número, ¿cierto? Y la involución es la disminución del número. La hipertrofia era aumento del tamaño y la atrofia es disminución del tamaño. Pero recuerden que los órganos endocrinos, las atrofias, generalmente producen aumento de la glándula, pero la atrofia se refiere a la célula. Lo que disminuye de tamaño es la célula que compone la glándula. Por eso se llama atrofia, no la glándula entera, porque la glándula entera habitualmente se vuelve más grande, porque se vuelve quística. ¿Ok? Recuerden eso. Bueno, como empieza a involucionar la célula, entonces se empiezan a producir lo que les decía hace un rato, se vuelve quística y empieza a aumentar el tamaño del tiroides. Al empezar a aumentar, este aumento de volumen es más bien irregular, no es simétrico como en el bocio difuso, sino que aquí empieza a ser nodular, empieza a aumentar en forma irregular. Y finalmente llegamos a lo que conocemos el bocio multinodular, que generalmente no es más que esto, en el cual la glándula aumenta de tamaño y si ustedes se fijan empiezan a generarse estas lesiones mamelonadas o levantadas, ¿cierto? Como cototos, ya así como para que los imaginen, se ven como cototos. Si yo parto esto, puede que se llegue a ver de esta manera. ¿Qué significa esto? Esto es lo que yo les decía, que algunas de las glándulas empiezan a aumentar su tamaño, se empiezan a romper, ¿cierto? Y empiezan a formar estas cavidades quísticas, que pueden ser así de pequeñas o así de grandes. En algunas ocasiones uno puede ver estas estructuras nodulares, muchas, varias, ¿ya? Puede verse así, otras acá, etc. Y además pueden haber cuadros de hemorragia. ¿Por qué? Porque esta superficie o este órgano también le puede producir isquemia, infartos, ¿ya? Por lo tanto, van a haber zonas hemorrágicas, se va a destruir el tejido y puede llegar a producir aún lesiones más grandes. Tanto es que puede llegar a crecer que el tiroides puede llegar a comprometer la zona del esternón, por detrás del esternón, y convertirse en un bocio intratorácico. ¿Ok? La verdad es que es bien complicado eso porque ahí sí que produce bastante lesiones adyacentes, ¿ya? Porque básicamente puede llegar a comprimir, puede llegar a comprimir la vía aérea o alguna de las otras estructuras. Recuerden que el cuello tiene muchas estructuras en espacios muy reducidos. Crece una y la otra se contrae, ¿ya? O se puede llegar a obstruir. Ahora,
¿Cuáles son las cosas que pueden ocurrir? Ya dijimos la hemorragia, la degeneración quística, ¿cierto? La fibrosis, aquí hay una cicatriz fibrosa, esta blanquecina, ¿cierto? Y la calcificación que nunca está de más en la casa y en el hogar porque aparecen en todos lados. Cuando se empiezan a fibrosar mucho los órganos en general, posterior a esto y por el depósito de calcio aparecen lo que ustedes ya conocen como calcificaciones distróficas. Y acá en el tiroides suele ocurrir algo de ese estilo. Y entonces vemos estos folículos en la histología dilatados, grandes, ¿cierto? Con presencia de coloides, pero si ustedes se logran fijar, no sé si les puse otra foto, no. El epitelio de revestimiento de estos folículos es bajo, es pequeño, es aplanado. Por lo tanto, lo que involucionó es la célula folicular, ¿ok? No el folículo completo porque este creció de tamaño incluso, ¿ya? Consultas para que pueda tomar un poco de agua porque ya se me secó la boca. ¿No? La Isi parece que está ahí. Oye, ya, sigamos. Sí, ya te vi. Ok, vamos a la parte de los adenomas. Estas son, aquí empezamos con las lesiones neoplásicas, benignas y malignas, ¿ok? Acuérdense, neoplasia puede ser benigno o puede ser maligno. Los adenomas son lesiones que crecen en el tiroides, tienden a ser masas solitarias, bien delimitadas, ¿ok? Que derivan del epitelio folicular, que el epitelio folicular empieza a reproducirse, ¿cierto? Y por lo tanto se llaman adenomas foliculares, ¿ya? En general son casi los únicos adenomas que existen. No hay de otro nombre, de otra... Bueno, sí, está el de Hartle, pero es como lo mismo. No son precursores de carcinoma normalmente, ¿ya? Sin embargo, hay algunas partes genéticas, algunas alteraciones que son compartidas en ambas lesiones, o sea, adenoma folicular versus carcinoma folicular, ¿ya? Por lo tanto, existe un subgrupo de carcinomas foliculares que puede originarse a partir de un adenoma folicular. Ahora bien, es como lo del colon. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada de que habían adenomas que se iban a portar mal y iban a terminar siendo carcinoma y otros que no, que toda la vida iban a seguir siendo adenomas? Bueno, aquí es más o menos lo mismo, ¿ya? Pero siempre hay que tener en cuenta de que los adenomas en algún minuto eventualmente podrían llegar a producir algún tipo de problema, ¿ok? Por eso se sacan en realidad. Ahora, hacer el diagnóstico de adenoma folicular en una punción de aguja fina, imposible. No se puede, ¿ok? Y ya van a entender por qué. Por lo tanto, cada vez que reciban una punción por aguja fina, van a leer o un Bethesda 3 o un Bethesda 4, pero eso significa neoplasia folicular. Y ustedes ya saben que la neoplasia folicular puede ser una neoplasia benigna llamada adenoma o una neoplasia maligna llamada carcinoma. ¿Ok? Y eso lo tienen que tener muy claro. ¿Por qué? Primero, porque si a cualquier persona que va caminando por la calle ustedes le dicen, no, que usted tiene una neoplasia y no le explican esta diferencia, ¿qué van a pensar? Oh, tengo cáncer. Y no necesariamente, ¿ya? Hoy en día hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, habla y tener mucho fundamento, ¿ok? Porque más de alguna vez han existido demandas por el uso de esta famosa palabra neoplasia. Por eso cada 5 minutos yo se los recuerdo, ¿ok? Si van a usar la palabra neoplasia, tienen que explicar que hay neoplasias benignas y neoplasias malignas, ¿ok?
Es lo mismo que decir tumor. Si ustedes dicen tumor, tienen que explicar que hay tumores benignos y que hay tumores malignos. Y esto se los explico porque a veces los colegas no hacen esa explicación, ya sea por apuro, ya sea porque la persona no le entendió, ya sea por un millón de razones, no hacen esa explicación y el paciente se queda con la idea de que le salió mal a la biopsia, va a tener que hacer quimioterapia, no sabe lo que va a tener, lo que va a pasar y le agregan un problema extra a las personas. Puede ser anticipadamente o no, pero nadie está diciendo que lo que vaya a salir después sea maligno. Simplemente yo les recomendaría, sobre todo en este capítulo de la economía del tiroides, que hablen de lesiones. Pueden ser lesiones de tipo foliculares, ¿ya? ¿Por qué? Porque es imposible hacer el diagnóstico, no es imposible, nada imposible en la vida, pero es difícil, muy difícil hacer el diagnóstico de adenoma versus carcinoma folicular en una punción de aguja fina. ¿Ya? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el diagnóstico está dado por el compromiso de la cápsula. ¿Qué cápsula? Esta cápsula. Esto que está aquí. ¿Ok? El adenoma no va a transgredir esta cápsula. El adenoma se mantiene bien delimitado. ¿Tiene una superficie más bien homogénea? Sí, la tiene. ¿Se puede infartar? ¿Puede sangrar? Sí, lo tiene. ¿Se puede infartar? ¿Se puede recuperar? ¿Tener fibrosis? Sí, lo puede tener, pero no atraviesa la cápsula. Y en las punciones por aguja fina, yo no veo la cápsula. Es muy difícil ver la cápsula. Tendría que ganarme la lotería si justo sale un pedazo de cápsula donde se vea que el tejido tiroideo sale por la cápsula, que es lo que finalmente me da el diagnóstico de carcinoma. ¿Entendido? ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Felita. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Por eso, cuando ustedes reciban una punción por aguja fina que diga lesión de tipo folicular, el diagnóstico es adenoma versus carcinoma. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sacar esta tiroide y estudiarla. Estudiar la cápsula completa. Eso significa que yo obligadamente tengo que cortar uno por uno toda esta lesión para ver qué cosa, que el tejido no se salga a través de la cápsula. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí tenemos otro adenoma y se fijan que la cápsula es como gruesecita. Pero como el tiroides como es, no siempre se ve la cápsula así de gruesecita y a veces se ve muy delgadita. Entonces lo que uno tiene que hacer es comparar el tejido que tiene aquí con el tejido que tiene acá. Si ustedes se fijan, existe alguna diferencia. Este es un tejido más o menos normal, ¿cierto? Con folículos más o menos grandes, alguno que otro de distintas formas y tamaños, como lo debería ser una hiperplasia, ¿cierto? Distintas formas y tamaños. Y acá tenemos puros folículos chiquititos, ¿ya? Lesiones una arquitectura microfolicular. No tenemos muchas mitosis y tenemos una cápsula, ¿cierto? Bastante bien conservada. Aquí lo mismo, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, existe este cambio oxifílico o oncocítico. Tiene una arquitectura trabecular la célula y que en el fondo es lo que yo les decía que puede ser un adenoma de tipo oncocítico o de las células de Hartle cuando está solamente constituido por ese tipo de células. El hecho, recuerden, de que esté el núcleo un poco atípico, como lo vemos acá, que es un núcleo más grande, más hipercromático, no significa malignidad. Ok. Una vez teniendo claro este tema con el famoso adenoma folicular, vamos a hablar sobre los carcinomas tiroideos.
Y vamos a hablar de estos dos, el carcinoma papilar y el folicular. El resto son de muy baja ocurrencia y se comportan bastante mal, pero no son de los más frecuentes, ¿ya? Vamos a empezar hablando del carcinoma papilar, que es lo más frecuente del tiroides, se ve en mujeres. La edad ha ido bajando cada vez más porque piensan que puede originarse en relación a las inflamaciones crónicas como la tiroiditis Hashimoto, por eso era importante que ustedes lo conocieran, ¿cierto? Tiene relación con exposiciones previas a cosas ionizantes, así que los que vayan a hacer radiología, ojo. Por eso todas estas cosas que a uno le ponen cuando se va a tomar radiografías y cuestiones, le ponen en el cuello, ¿se han fijado? Que a veces les ponen o una protección solo cervical o un delantal de plomo con la protección cervical, por esta razón. Como en todas las lesiones tumorales que hemos visto, las variedades son infinitas, muchas, todas estas, ¿ya? Cada una tiene su característica, pero nosotros solo vamos a revisar dos, que es el carcinoma papilar clásico, que es este. En el fondo, lo que produce es una lesión nodular, ¿ven? Por eso yo les decía, si tengo un solo nódulo, una de las cosas que tengo que descartar es este, salvo que tenga una metástasis intratiroidea, porque este tumorcito, esta neoplasia maligna, lo que hace es producir metástasis más que a otros órganos, que también lo hace, pero lo hace al mismo tejido tiroideo, generalmente al lóbulo contralateral y a los ganglios. Ya rápidamente produce metástasis en los ganglios. Pueden ser circunscritos, incluso bien delimitados, como estos que están acá, pero la macroscopía claramente no es un nódulo ordenadito, ¿cierto? Homogéneo, de consistencia similar, sino que aquí yo le meto el dedo y paso de largo. ¿Por qué? Porque está formado solamente por estructuras papilares, y estas sí que son papilas de verdad, ¿ya? Es decir, que tienen un estroma fibroconectivo vascularizado, ¿ya? Y aquí se ven los núcleos. Y el asunto es que estos núcleos tienen ciertas características en particulares que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Ahí están las especificaciones y por motivos de hora solo vamos a revisarlas en las imágenes, pero básicamente aspecto macroscópico, un carcinoma papilar bien delimitado en este caso, pero son nódulos bien abigarrados, ¿ya? Muy irregulares, superficie friable, ¿cierto? Y que está constituido por una arquitectura papilar, ¿cierto? Papilas verdaderas que están conformadas o revestidas, mejor dicho, por núcleos de aspecto vacío, ya vamos a seguir viéndolo, que son núcleos claros, ¿ya? Que uno los llama como las huérfanitas, el ojo de la huérfana Annie. Así que el que quiera saber va a tener que buscar en Google lo que significa, pero viene de un personaje. Y por último, a veces podemos obtener esto que yo les decía, las células obtenidas que más que células sueltas, en la punción propiamente tal, la biopsia tiene pequeños fragmentos de tejido, ¿ya? Y la citología que viene acompañada, porque la punción de aguja fina en el caso de la tiroides tiene dos partes. Una que es la biopsia, donde se sacan pequeños trozos de tejido, y la citología, que es donde las células están sueltas en la placa, ¿ya? Generalmente es un frotis hemorrágico. Y aquí en esta foto se puede ver como núcleo con esa pseudo inclusión. Acá se ve mejor, ¿cierto? Donde tenemos estas estructuras papilares revestidas por estos núcleos, que son unos núcleos claros, ¿ya? Están muy apiñados, es decir, un núcleo encima de otro, que es lo clásico que se le llama el apiñamiento, ¿ya? Tenemos un cuerpo de samoma,
que son calcificaciones concéntricas. Y por último tenemos estas pseudoinclusiones, esto que está acá, que son, acá no se ven tan bien, se ven más bien blancas, pero en realidad son de color eosinofílico, es decir, se ven rosados. Y otra característica que tiene la célula del carcinoma papilar es esta hendidura central que le da el aspecto en grano de café, ¿ya? Con esas características uno puede hacer el diagnóstico, pero ocurre que dentro del carcinoma papilar existe la variante folicular, es decir, este carcinoma que tiene las características citológicas de un carcinoma papilar, es decir, los núcleos claros, las pseudoinclusiones, el apiñamiento, la hendidura del grano de café, la sal y pimienta, que es como se describe la cromatina, pero la arquitectura, en vez de ser papilar, es folicular, es decir, tiene folículos, no tiene papilas, ¿ya? Entonces, si no miramos bien la citología, nos podemos equivocar y decir, y una lesión, imagínense, un nódulo bien delimitado, con cápsula, y tenemos esta arquitectura y no miro la citología, se me puede pasar un carcinoma papilar variante folicular, ¿ya? Por eso que el tiroides hay que tratarlo con mucho cariño para que se muestre, ¿ya? Porque si no, se nos pasan las cosas. Bueno, y existen otro tipo de variaciones, variantes, como ya lo dijimos, y una de ellas es el microcarcinoma papilar, que es uno muy pequeño, de 1 centímetro de diámetro, que tiene que se diagnostica con mucha frecuencia en las autopsias, porque habitualmente es un hallazgo incidental. A veces se saca la tiroides por estas hiperplasias nodulares que conversamos recién y resulta que aparece un microcarcinoma papilar. No es tan raro, ¿ya? Ahora, lo bueno es que tiene un comportamiento en general bueno, pero puede ser la causa de un tumor oculto que dé metástasis, es decir, algún metástasis, algún ganglio cervical, por ejemplo, ustedes sacan el ganglio, el cirujano saca el ganglio, lo mandan a biopsia y van, pum, le diagnostican, hoy tienen una metástasis de un carcinoma, punto. Y ustedes quedan ahí como, ¿de dónde? Pero si no tiene nada, típico que es la tiroides, hagan una ecografía, ¿ya? Porque la tiroides puede ser causa del tumor original, ¿ya? Que puede ser muy pequeño, 1 centímetro, 1,5, nada, pequeñísimo, pero puede ser la causa de la metástasis que tengan ahí diagnosticada, ¿ya? Bueno, variante esclerosante difusa para que ustedes sepan que existe. Y aquí tenemos el carcinoma folicular y con esto ya vamos terminando. Es que, y lo más importante es esto, no los únicos que pueden estar bien circunscritos o ser ampliamente infiltrantes. Si son ampliamente infiltrantes, estamos solucionados, no tenemos ningún problema, se diagnostica como carcinoma folicular, le miramos los núcleos no tienen características de papilar, por lo tanto, puedo hacer el diagnóstico de carcinoma folicular. Ahora, este es el problema. Los que están bien delimitados. Los que están bien delimitados es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Cuando son lesiones grandes, traspasan la cápsula y eso se ve macroscópicamente. Pero cuando no, ahí es donde está el problema porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los adenomas foliculares. Entonces, cuando las lesiones son extensamente infiltrantes, se salen de la cápsula, comprometen todo el tejido tiroideo, nada, no me complico. Carcinoma folicular con invasión amplia o ampliamente invasor, ¿sí? Si el problema es el carcinoma folicular mínimamente invasor, es decir, aquel que es neoplásico maligno, es decir, es un carcinoma, pero que tiene que tener ciertas características para que yo pueda hacer el diagnóstico de carcinoma folicular mínimamente invasor. Primero, que traspase la famosa cápsula, ¿ya?
Cuando traspasa la cápsula, así, como que se mete, así como, como un volcancito que se va metiendo en la cápsula, yo tengo el diagnóstico para la clave para hacer el diagnóstico de carcinoma folicular mínimamente invasor. El asunto es cuando la cápsula es pequeña, cuando la cápsula es delgada, ¿ya? Ahí cuesta, la verdad, hacer el diagnóstico. Por eso que hay que incluir toda la cápsula, por eso que hay que estudiar toda la cápsula, ¿ya? El otro es, aquí por ejemplo tenemos otra imagen donde uno ve cómo esta es la cápsula, aquí tenemos el tejido tiroideo. Si yo veo esto sin esto, digo, nada, esto es un adenoma, incluso pudiera ser una hiperplasia nodular, ¿cierto? Que tiene un poco de fibrosis, inflamación, bla, bla, bla. Pues resulta que no hago el nivel, no incluí toda la cápsula, se me quedó un pedazo en la macro y este pedacito era el que salía. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Carcinoma folicular, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Lo mismo, compromiso de parénquima, pero la diferencia de este es que este se está metiendo dentro de un vaso. Ese es otro criterio para hacer el diagnóstico de carcinoma folicular. El compromiso vascular, ¿ok? Eso, claro como el agua, ¿ya? Bueno, y rápidamente, carcinoma anaplásico, obviamente están todos los carcinomas de tiroides que son de mal comportamiento, como este, por ejemplo, ¿ya? El cual son bastante agresivos, de muy difícil tratamiento, y el otro es el carcinoma medular, ¿cierto? Que su origen no es del epitelio folicular, sino que es una neoplasia de tipo neuroendocrina que está derivada de las células parafoliculares o de las células C. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de una hiperplasia de las células C que se podían encontrar en alteraciones congénitas? Bueno, acá hay una proliferación de estas células, ¿cierto? Que son de ubicación parafolicular, son de tipo neuroendocrina y que pueden dar un carcinoma de este tipo. ¿Cuál es la importancia? Primero, en la secreción de este tipo de células o sea, lo que secretan no son hormonas tiroideas, sino que calcitonina, lo que puede servir para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Segundo, pueden elaborar estas células otro tipo de hormonas, como son la serotonina, ACTH y algún tipo de péptido intestinal vasoactivo, y el 70% de estos tumores carcinomas medulares están en relación con, el 70% de los tumores son esporádicos, el resto, es decir, el 30% restante, están en relación a las neoplasias neuroendocrinas que son los MEN 2A o 2B, ¿ya? Y que tienen un contexto familiar. Por eso que es importante. En general son nódulos únicos, solitarios, ¿cierto? Son grandes masas, tienden a tener más necrosis, más hemorragia, aunque aquí no se nota tanto. De hecho, la hiperplasia que les mostré al principio, como a la mitad de la clase, se veía más fea, pero en el fondo son lesiones más bien grandes, tienden a ser más cafezosas, más parduzcas. No tienen cápsula, ¿ya? En general. Ok. Y les dejo esta fotito que me encanta. Y esta foto se llama Sueños, porque es un lugar donde pretendo ir a terminar mis días, o hacer el cambio de mundo. Y se llama Sueños porque todos tenemos sueños, pero hay una cosa que me ha estado dando vuelta en la cabeza últimamente, que los sueños sí son importantes, porque nos dan esperanza, porque nos dan ganas de vivir, porque nos dan muchas cosas, nos dan energía, amor, abrazos, etc. Pero también es importante vivir el presente, no dejarlo de lado. No por estar pensando toda la vida en tus sueños se te olvidan las cosas que estás viviendo ahora. Y las cosas que están viviendo ahora son importantes.
siempre son importantes. Así que a tener cuidado con los extremos. Ya, chicos. Eh,